Hola, este es un video dedicado a los seguidores de Josep Pàmies, a las personas que creen en Josep Pàmies, a las personas que creen en las afirmaciones, en las hierbas, en las recomendaciones, en las afirmaciones de Josep Pàmies. Y solo les quiero pedir que traten de escuchar, porque les puede ser útil. Y porque no se trata de atacar a Josep Pàmies. Josep Pàmies parece una persona amable. Es un señor mayor, muy simpático, habla muy bien. Parece estar muy preocupado por el bienestar de toda la gente. Se enfrenta, al parecer, a las autoridades y a las fuerzas que quieren hacerle daño a mucha gente. Se arriesga incluso a la cárcel o a multas enormes, como la que le acaban de imponer a su organización, Dolça Revolución, y en realidad es enormemente entrañable. Parece estar convencido de lo que dice, y yo no voy a discutir si está o no convencido, es muy probable que esté convencido de parte de lo que dice. Y visto así, en el momento en que él se presenta como una víctima de gente como yo, resulta normal que todos quieran correr a protegerlo, porque además, si algo le pasara a Josep, ¿cómo obtendríamos nuestras hierbas? ¿Cómo obtendríamos nuestro MMS? ¿Quién nos diría qué hierbas usar y cómo? Él es el único que tiene la sabiduría, él da las charlas, y si no vas a sus charlas no te enteras cómo curarte, cómo curar a tu gente. Y entonces hay que proteger a Josep de gente como Mauricio, de gente como los medios de comunicación, de gente como el Ministerio de Sanidad, gente como los médicos, como los enfermeros, como los sanitarios, como los investigadores en biología, en biomedicina, en farmacología, en biología molecular, porque todos ellos están en contra de Pàmies, porque lo odian, porque les gusta lastimar a la gente. Le voy a pedir que lo piense un instante eso. Todos conocemos a algún médico, algún sanitario, alguna enfermera, algún ATS, algún operador de ambulancia o de ubimóvil. Realmente parecen asesinos en serie. Realmente se están enriqueciendo. Es muy curioso, Josep habla mucho del enorme coste que tienen, por ejemplo, el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer. Pero no olvidemos que él habla del coste que tienen en Estados Unidos, porque en España los más avanzados tratamientos contra el cáncer están cubiertos por la sanidad pública y universal que tenemos desde hace muchos años. Piénselo un segundo. Realmente, si los ricos y poderosos supieran que Pàmies tiene razón y están tratando de silenciarlo para conseguir seguir vendiendo cosas como sus medicinas, los ricos y famosos no usarían los remedios del señor Josep Pàmies. Steve Jobs no habría salvado la vida con los remedios naturales que tomó. No podía haber salvado la vida del cáncer Bob Marley. No podía haberse salvado Steve McQueen, no podían haberse salvado personas que padecen cáncer en nuestro entorno. ¿Por qué no utilizan los remedios del señor Pàmies? Quizás hay otra razón y quizás pueda yo intentar explicar qué es lo que pasa. Supongamos que a usted le dicen que una hierba determinada, X, va muy bien para la malaria. ¿Cómo sabe usted que es cierto? Es cierto, cuando la gente nos dice algo muy convencida, tendemos a creerle. Tenemos confianza en la gente nos dice cosas, pero no sería útil, no sería razonable, no sería más seguro para nosotros preguntarnos, bueno, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo es que estás seguro? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que lo que dices es cierto?
Generalmente lo que nos presentan son testimonios. Hay una persona que dice que se curó del cáncer, de la malaria, de la diabetes, de la pericarditis supurante o de una verruga con tal o cual remedio. Pero esos testimonios no son muy fiables. Tenemos gente que dice que se ha curado con prácticamente todos los remedios imaginables, desde rezarle a un santo hasta hacer la danza de la lluvia o encomendarse a las deidades africanas, o rezarle a una virgen, o tomar cualquier poción extrañísima. Toda la vida ha habido gente que cree que se cura, o que dice que se cura, o que afirma que se cura con cualquier remedio imaginable. No todos pueden ser buenos. Si todos fueran buenos en el pasado, la gente hubiera vivido hasta las edades a las que vivimos ahora. La gente vive 70, 80 años, cuando en el pasado la gente vivía de media 34. Si fueran tan eficaces todos esos remedios del pasado, los niños no se habrían muerto en las cantidades en que se morían antes. La mitad de los niños no llegaban a la edad adulta. La gran mayoría moría antes de los 5 años de enfermedades que hoy prácticamente no existen a nuestro alrededor. Si usted va a un cementerio antiguo, por ejemplo, y ve la cantidad de tumbas de niños que hay, es aterrador, es verdaderamente escalofriante. Algo pasó que los remedios de aquel entonces pues no eran, al parecer, tan eficaces como los remedios que tenemos ahora. ¿Cómo sabemos cuándo un remedio funciona? No basta que alguien nos diga esto va muy bien para el estómago. El estómago puede tener muchas enfermedades diferentes, de orígenes muy diferentes y de curaciones, por tanto, muy diferentes. No es lo mismo tener un cáncer de estómago que tener una úlcera que es causada por una infección, que tener un envenenamiento alimenticio, por poner solo 3 casos. Son 3 enfermedades totalmente distintas que se atacan de manera totalmente distinta porque sus causas y su desarrollo y el peligro en el que nos ponen es diferente. La úlcera no te puede matar, pero te puede destruir la vida. Ahora ya no pasa porque sabemos cómo curarla, pero antes le destruía la vida completamente a la gente. Un cáncer sí te puede matar y por supuesto un envenenamiento alimenticio en muchas ocasiones, si no lo tratas de inmediato, también te puede matar. Son cuestiones diferentes que hay que atacar de manera diferente. Si alguien nos viene con una bolsa de hierbas y nos dice esto va muy bien para el estómago, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿para qué del estómago? Mira, en el pasado, cuando no se conocía el cuerpo humano, se creía que el estómago solo tenía un problema. Se creía que todas las enfermedades tenían una sola causa. Ahora sabemos más, todavía no lo sabemos todo, pero sabemos más acerca del origen de las enfermedades. Los médicos, los biólogos, los farmacéuticos nos enseñan el origen de las enfermedades y cómo atacar las distintas enfermedades que puede sufrir un órgano como sería el estómago. Bueno, lo primero que tendríamos que ver de esta hierba es cuáles son sus efectos en el cuerpo humano. Cada producto vegetal que ofrece, por ejemplo, el señor Pamies, tiene cientos, si no es que miles de compuestos químicos en su interior. Cada planta es verdaderamente una fábrica valiosísima, diversísima, de los más encontrados a veces productos químicos. Crea sus propias hormonas, crea enzimas, crea sustancias que le sirven para defenderse de los depredadores o que le sirven para digerir los nutrientes que hay en su entorno, para crear sus frutos, para atraer a las abejas o los colibríes o el animal que las polinice. Una planta es un ser vivo enormemente complejo. Y de esos seres vivos enormemente complejos pueden crear alguna sustancia que sirva para cierta enfermedad, pero que no sirva para otras enfermedades del mismo órgano. Pero también pueden tener otras sustancias que sean enormemente dañinas. A lo largo de los años, los seres humanos hemos aprendido a identificar los compuestos, a saber cómo funcionan los compuestos y a separar los compuestos de las plantas para averiguar cuáles resultan útiles y cuáles no. Y hemos aprendido también a no exagerar. Cuando se descubrió que la stevia, por ejemplo, era un potente edulcorante, es decir, tenía una enorme capacidad de endulzar, de dar un sabor dulce a los alimentos, esto era una muy buena noticia para los diabéticos. Pueden comer cosas dulces sin
tener que consumir azúcar que eleve el nivel de glucosa en sangre, y precisamente al ser diabéticos no pueden digerir, descomponer esa glucosa mediante la insulina que produce su páncreas, porque su páncreas no produce suficiente insulina. Esto era una buena noticia, pero de pronto alguien dijo, la stevia cura la diabetes. Y se empezó a vender como si curara la diabetes, y uno preguntaba, ¿qué pruebas hay de que cure la diabetes? ¿Y sabe qué? Que resulta que no hubo ninguna prueba. Otras plantas tienen compuestos que tenemos que reconocer y extraer para que nos sean útiles, porque dentro de la planta nos presentan varios problemas, todas las sustancias que los acompañan, todos los efectos secundarios que pueden tener, el hecho de que no tenemos una dosis precisa. Cuando alguien le dice, haz una infusión con un puñado de X planta, tenemos el problema de que ese puñado puede ser más o menos grande, y ese puñado puede ser de un cultivo de esa planta que tenga mucho de la sustancia que probablemente sea útil, o muy poco, o mucho de la sustancia que probablemente sea dañina, o muy poco. Le voy a poner el caso del calanchoe. El calanchoe tiene una serie de sustancias que afectan al corazón, y no podemos controlar cuánto de esas sustancias tiene un cultivo determinado de calanchoe. Si usted toma demasiado calanchoe, puede provocarse un daño cardíaco enorme, creyendo que se está curando otra cosa que además no se ha probado que pueda curar. Este tipo de cuestiones son las que hacen que muchas personas pidan un poco de tranquilidad a gente como el señor Pamies, y que no digan que ciertas plantas pueden curar ciertas afecciones porque no lo saben. Se los han dicho, se los han contado, hay testimonios, pero no hay ninguna certeza. Y esa certeza solo se obtiene haciendo estudios. Esos estudios implican identificar los compuestos que tiene una planta. Luego lo que suele hacerse es darle el compuesto que creemos que es útil para una enfermedad determinada, dárselo en pequeñas cantidades a una persona sana. Ver qué efectos tiene, ver si tiene efectos negativos, efectos secundarios negativos que hagan que, aunque pueda resolver un problema, causa un problema mayor. Si esas personas sanas no tienen efectos secundarios tremendos con una planta, con una sustancia obtenida de la maravillosa planta, entonces podemos hacer lo siguiente, darle un poco a personas enfermas que son voluntarios para ser parte de la investigación. Antes de esto, además, se hizo una primera etapa donde se hicieron estudios en el laboratorio con animales para determinar si la sustancia era o no venenosa, si la sustancia era o no útil para lo que se quería. Si las personas enfermas, si una pequeña cantidad de personas enfermas muestra mejorías reales que podemos medir sin que haya 20 variables diferentes que pudieran causar la mejoría, sino controlando su alimentación, su forma de vida, etcétera, para tener una razonable certeza de que la sustancia esa es la responsable del resultado que estamos viendo, de la mejoría que estamos viendo, se hace un estudio más grande, se hace con muchas personas y se trata de determinar la dosis adecuada según la edad, el peso, la estatura, a veces incluso el género o el sexo de una persona. La talidomida no le hace daño a los hombres, tampoco les hace efecto, pero la talidomida en las mujeres embarazadas puede causar terribles defectos de nacimiento en los bebés. Todo eso hay que estudiarlo para que finalmente se pueda decir, mira, esta sustancia en estas cantidades para este tipo de personas puede dar estos resultados en estas enfermedades, pero además tiene efectos secundarios. Porque nuestro cuerpo reacciona integralmente a cada sustancia y esas reacciones son al mismo tiempo positivas y negativas. El caso clásico fue el ácido salicílico original, que se usaba desde tiempos inmemoriales para curar el dolor de cabeza, pero que te destrozaba el estómago. Y tuvo que ocurrir en el siglo XX que se modificara el ácido salicílico para convertirlo en ácido acetilsalicílico y tener los mismos beneficios analgésicos, pero sin que te destrozara el estómago.
Todo esto es enormemente complicado. Y precisamente porque es complicado, nos repele un poco, nos hace echarnos hacia atrás y decir, es que todo esto es demasiado lío. A mí me duele aquí y el Señor dice que con esto me va a dejar de doler aquí. Y eso es muy agradable, pero no es cierto en la gran mayoría de los casos. Las soluciones fáciles tienen ese pequeño defecto, que no funcionan, porque tratan de atacar problemas enormemente complejos. Y esto lo explicaba yo el otro día que estuve en televisión, que hubo gente que quería verdaderamente mi cabeza, porque cómo me atrevía a hablar mal de Pamies y la malaria. Pamies dice que la Artemisa annua, produce una sustancia, tiene en su interior una sustancia que cura la malaria. No exactamente, pero digamos, una sustancia que combate la malaria. Y esta sustancia fue además descubierta por una científica muy conocida, Tu Youyou, en 1972, una científica china. La artemisinina, que es esta molécula, combate la malaria efectivamente. Lo que inmediatamente hizo en un salto lógico que es poco irresponsable, lo que hizo el señor Pamies fue decir que los test de Artemisa curan la malaria. Y de hecho le empezó a mandar Artemisa a gente que estaba en África para que le diera test de Artemisa a las personas y con eso les curaba la malaria. Era demasiado sencillo. Primero, la artemisinina se destruye cuando hierves la planta. Para obtener artemisinina de las plantas de Artemisa annua se utiliza un método primero de extracción en frío con agua, ahora se utiliza éter para extraer la artemisinina, porque si no se destruye como tantos otros compuestos, incluso alimenticios, se destruyen cuando los cocinamos. Unos mejoran, otros empeoran. Así que era imposible que alguien se sintiera mejor solo por tomar un té, a menos que fuera un efecto placebo, porque ese té no tenía artemisinina. Segundo problema, la malaria no es una enfermedad. Hay al menos 4 parásitos diferentes que provocan la malaria. Uno de ellos provoca un tipo de malaria que es mortal en la mayoría de los casos. La artemisinina combate al parásito más dañino. Pero pronto se descubrió una cosa a la que ya no llegó el señor Pamies. Y es que tomada sola, la artemisinina provoca resistencia en el parásito. Es decir, el parásito desarrolla muy fácilmente resistencia a la artemisinina y entonces ya no podemos atacar al parásito, ya no podemos tratar a la persona con artemisinina porque no tiene efectos. Lo que se descubrió es que si la artemisinina o algún compuesto de artemisinina se utiliza en combinación con otro compuesto como la piperaquina, los dos juntos sí destruyen completamente al parásito, sí curan a la persona y sí evitan que la persona muera. Esto se llama TAC, terapia de artemisinina combinada. Cuando Pamies dice que la Organización Mundial de la Salud dice que no se dé artemisinina, suena muy impresionante. Suena que la Organización Mundial de la Salud quiere que la gente muera de malaria. Pero es que no es exactamente eso lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Lo que dijo es que no se utilice solo la artemisinina porque se están creando parásitos resistentes, que hay que dar la terapia combinada. Terapia combinada que, por cierto, en África se regala a los niños entre 0 y 5 años y los tratamientos para otras personas están siendo financiados, entre otras, por la UNESCO, por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, por organizaciones diversas de apoyo. ¿Esto hace malo a Pamies? No, lo hace irresponsable. Cuando conocemos los hechos, cuando conocemos la complejidad de los problemas a los que se enfrenta el ser humano en su lucha por tener una mejor salud y por vivir más tiempo en mejores condiciones, el problema que tenemos es que las soluciones que da Pamies son enormemente sencillas. Además de ser enormemente sencillas y equivocadas, pinta a una gran cantidad de seres humanos buenos, nobles, estudiosos, dedicados a la salud de la gente a su alrededor, los pinta como verdaderos asesinos, como criminales, como sociópatas o psicópatas
a los que les da igual la muerte de otro ser humano si pueden meterse dinero al bolsillo. Es que, piénselo usted un momento, esto es tremendo, acusar a alguien de eso es verdaderamente exagerado, es verdaderamente una forma de provocar miedo, y quizás uno de los problemas que tenemos es que gente como el señor Josep Pàmies está provocando el miedo en otras personas. El problema es que la gente se aleja de los tratamientos que le pueden hacer bien, que no son perfectos, pero que sabemos que funcionan, que sabemos qué probabilidades tienen de mejorar su situación. Del otro no sabemos, no tenemos idea, y a veces sabemos con certeza que no funcionan, como en el caso de la Artemisa. No, los test de Artemisa annua no van a combatir la malaria porque no tienen el compuesto que se necesita para combatir la malaria. Lo sabemos, pero gente como el señor Pàmies no solo se niegan a aceptarlo, sino que le dicen a usted que no lo acepte. De allí que lo único que queda es pedirle que estudie un poco, que se informe un poco, que asuma, por favor, que las cosas pueden ser un poco más complejas de lo que se le han planteado. Que eso de la medicina podría curar a quien quisiera en el 98% de los casos, pero no quiere, es una afirmación de una simpleza, de una crueldad hacia quienes luchan por la salud, que verdaderamente merece que lo veamos con otros ojos, que tomemos cierta distancia y digamos, ¿sería posible? ¿Sería posible entonces que los médicos sufrieran cáncer y murieran de cáncer? ¿Sería posible entonces que los ricos murieran de cáncer cuando podrían seguir viviendo gracias a estos supuestos conocimientos que supuestamente tiene el señor Pàmies y que él cree que ellos saben que existen, pero se los niegan a la población porque son unos asesinos? Piénselo un poco, por favor. Piénselo un poco. Voy a terminar contándole un poquito sobre el MMS, aunque tengo todo un vídeo sobre el MMS que le invito a que vea, que espero que pueda ver. El MMS no cura nada porque nunca ha demostrado curar nada. Algunas personas se enferman mucho al tomarlo, muy pocas. En realidad no es una amenaza a la salud el hecho de tomarlo en dosis muy pequeñas. Algunas personas reaccionan tremendamente mal a él, pero insisto, son muy pocas. A la gran mayoría de la gente no le pasa nada, ni bueno ni malo. El MMS se ha convertido en una especie de campo de batalla entre quienes creen y quienes no creen. La monja Teresa Forcades y Vila, que cree en muchísimas cuestiones de medicinas, falsas medicinas alternativas, de pseudoterapias, que da cursos por 155 euros, le enseña a usted una técnica para curarse dándose golpecitos con las puntas de los dedos. En serio, esto es cierto. Salió en defensa del MMS y del señor Pàmies con una mentira tan enormemente gorda que da horror pensar que una persona pueda mentir así a sus congéneres. Ella dice que se han hecho estudios con el MMS para curar la esclerosis lateral amiotrófica. Y ella estuvo hablando de los estudios de fase 1 y fase 2. ¿Se acuerdan las fases de investigación clínica que comenté hace unos minutos? Bueno, pues se han hecho investigaciones en fase 1 y en fase 2 con MMS, que no se llama MMS, obviamente, se llama dióxido de cloro. Es lo que se obtiene cuando el clorito de sodio se mezcla con un ácido, que es lo que ellos llaman activar, que tampoco es activar, crea una reacción química que convierte el clorito de sodio en otra sustancia llamada dióxido de cloro. Y lo que dice Forcades es que se está estudiando con buenos resultados para curar la esclerosis lateral amiotrófica. Y abusa de que usted no sabe de qué está hablando. Lo que se estaba haciendo era estudiar las capacidades antiinflamatorias que podría tener esta sustancia. Hay informes de que el dióxido de cloro puede reducir ciertas inflamaciones. Esto es de las cosas de se dice.
Y unos científicos empezaron a averiguar si servía como antiinflamatorio en la esclerosis lateral amiotrófica, porque las inflamaciones neurológicas son uno de los problemas que daña, que incapacita a los pacientes de esta enfermedad. La primera fase fue prometedora, hicieron una segunda fase donde los resultados no eran tan exactos. Y allí se quedó la señora Forcades hablando de curación de la esclerosis lateral amiotrófica, no del control de uno de sus síntomas, que es la inflamación. Cuando se siguieron haciendo pruebas de la fase 2, se determinó que los resultados no eran alentadores, que en realidad no tenía los efectos antiinflamatorios que se quería, y así fue anunciado en abril de 2017 por la propia compañía farmacéutica que lo estaba manejando, diciendo que probablemente dejarían de investigar sobre esta sustancia, porque las compañías farmacéuticas investigan centenares de sustancias al mismo tiempo y el más del 90% de ellas nunca llegan a ningún lado. Resulta que o no servían para lo que se decía, o tienen efectos secundarios terribles, o no son seguras, o no tienen la calidad de reacción necesaria como para justificar que una persona se arriesgue a tomarlas. Aquí ya no llegó. Habiendo mentido respecto de la curación, la monja Forcades, cuando no se hablaba de curación, no llegó a cuando dijeron vamos a suspender las investigaciones porque en realidad esto no sirve. Y es que esa es una de las cuestiones que diferencia a la ciencia de lo que dice el señor Pamis y la gente a su alrededor. La ciencia investiga y llega un momento en que dice esto no funciona. El señor Pamis nunca ha dicho que haya descubierto que algo de lo que dice no funciona. Según él todo funciona, según él todo sirve, según él no hay ninguna duda respecto de lo que él dice. Sin embargo, no es capaz de ofrecernos una sola prueba. Se lo vuelvo a pedir, piénselo, analícelo con calma, trate de tomar distancia, pregúntese cosas que no sería habitual preguntarse en una charla del señor Pamis. Ojalá y él y la gente a su alrededor quisieran realmente poner a prueba sus afirmaciones y buscar el bien para todos y no solo para los que van a sus conferencias. En un país como España, donde hay una sanidad pública de gran calidad, con todos los problemas que usted quiera, pero una sanidad pública de gran calidad, donde no le cuesta a usted $35,000 romperse una pierna, que en Estados Unidos le puede costar si no tiene seguro médico, es una barbaridad que se ofrezca medicina privada sin pruebas, tratamientos privados, que usted paga de su bolsillo cuando la sanidad ya la había pagado de sus impuestos, y que no le den ninguna garantía, ni siquiera la de que puede usted acusar por mala práctica a las personas que rodean al señor Pamis. Lo único que le pido es que lo piense un poco, porque si no pensamos, si no somos críticos, si no somos escépticos, si no somos cuestionadores y a todo le decimos que sea una persona, nunca va a faltar el que nos diga que hagamos cosas de las que tarde o temprano nos arrepentiremos. ¿No cree usted?